como director de la División de Coordinación y Estudios. Estuvo destinado como profesor de Estrategia y Seguridad Nacional en la Escuela de Guerra del Ejército Norteamericano. Es colaborador en publicaciones, cursos y seminarios relacionados con estrategia y defensa en distintas universidades españolas y colabora también en revistas y nada más. Tiene la palabra, va a presentar, como han visto, el espacio iberoamericano, ese complejo escenario, claves de su compromiso. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a la Fundación Juste por esta iniciativa que aúna el mundo universitario y el mundo militar, ¿no? Que a veces nos conocemos poco, ¿no? Estas oportunidades para conocernos mejor pues son especialmente valiosas. Y además vamos a tocar un tema que es muy importante para nosotros, para el Ministerio de Defensa, para las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es la relación con Iberoamérica. Ayer comentaba que, curiosamente, tenemos expertos en Oriente Medio, tenemos expertos en África, tenemos expertos en Europa, por supuesto, pero tenemos pocos expertos en Iberoamérica, en el mundo militar. Y es curioso, porque, lógicamente, dada la afinidad cultural, debería ser al contrario. Pero, bueno, esto es así y, además, nos marca una de las características de la historia de Iberoamérica, que Iberoamérica ha estado ahí un poco olvidada durante tiempo, ¿no? Después de la independencia ha estado olvidada desde España y desde el resto del mundo, hay un poco aislada del resto de las corrientes mundiales y eso explica en gran parte también lo que ha sido la evolución política y la evolución en cuanto a seguridad de todo el espacio iberoamericano, ¿no? Esa especie de semi-aislamiento que también lo sufrió España, ¿no? Durante parte de su historia, parte de la historia reciente. Bueno, esto es así para nosotros, por eso tiene un especial valor este tipo de iniciativas en las cuales recuperamos ese espacio iberoamericano al que deberíamos prestar mayor atención. Mi misión es introducir a los que después van a hablar, que son los que realmente van a decir las cosas valiosas. Yo voy a hacer una especie de introducción general, ¿no? Los que somos especialistas en cuestiones generales, pues hablamos, no voy a decir de vaguedades, pero de cosas muy generales, ¿no? Y entonces voy a intentar introducir los grandes temas para que después ya los expertos los desarrollen más específicamente. Entonces, quizá la mejor manera de introducir un tema sea hacer un pequeño recorrido histórico. A veces la historia nos explica los porqués, nos explica por qué esta nación o este Estado ha evolucionado de esta manera, por qué esta región ha sido conflictiva o no, dónde están los orígenes de los problemas, ¿no? Casi siempre tenemos que ir a la historia. El espacio iberoamericano es un espacio contradictorio porque, por una parte, ahora lo veremos, hubo un momento de la historia en que se pensaba que ese era el futuro de la humanidad, es decir, que las grandes potencias del siglo XX iban a ser Argentina y Brasil. A principios del siglo XX se pensaba eso. Decía, bueno, Argentina se va a convertir en los Estados Unidos de América del Sur y Brasil algo parecido. Sin embargo, esto no ha sido así, ¿no? Y no ha sido así por una serie de circunstancias y ha provocado épocas muy duras en la historia iberoamericana. Pero, curiosamente, Iberoamérica tiene una potencialidad tremenda, tiene una población muy dinámica, una riqueza cultural enorme, una riqueza económica en cuanto a materias primas, en cuanto a capacidad de producción agraria, ganadera, etcétera, inmensa. Pero por las razones que sean, y algunas de ellas intentaremos escudriñarlas en esta pequeña introducción, pues eso no se ha llegado a desarrollar en naciones del todo modernas, del todo estables, y no han podido desarrollar toda esa potencialidad que realmente tienen. El que esto sea así es triste, especialmente para nosotros, que nos sentimos en España muy identificados con Iberoamérica, pero hay que comprender un poco las raíces de este problema, ¿no? Porque es un problema complejo, no es un problema que se pueda explicar en 10 minutos, ¿no? Porque además son muchos problemas que se combinan. Pero es probablemente el primer paso que debemos hacer y que deben hacer ellos, que deben hacer los países iberoamericanos para acabar desarrollando todo ese potencial que tienen, ¿no? Confiamos en que realmente ahora, en el siglo XXI, Iberoamérica pueda dar ese salto que no pudo dar en el siglo XX, ¿no? Que se den las condiciones para que se pueda dar ese salto. Pero, sin embargo, hoy en día todavía tiene que hacer frente a problemas bastante graves, ¿no? Desde la criminalidad organizada hasta las rivalidades regionales, inestabilidad interna, etcétera. Entonces vamos a ir un poco a la historia. Vamos a ver de dónde vienen estas características de Iberoamérica. Iberoamérica durante 300 años fue territorio español y portugués. Es una época colonial muy larga.
En otros países, en otras colonias, en África, en Asia, pues la presencia europea fue de 100 años, 100 y pico años. Entonces, esto proporciona una ventaja y un inconveniente, ¿no? La ventaja es que en esos 300 años se desarrollaron instituciones y se crearon identidades que hoy en día persisten. Las identidades que hay hoy en Iberoamérica, de los diferentes países, existían ya en la época colonial. Existía también un Estado, ¿no? El problema que encontramos en África, por ejemplo, es que cuando se produce la descolonización, muchos estados africanos se forman donde nunca había habido un Estado. No hay instituciones, ni hay una idea de que hay un gobierno central, había simplemente una administración colonial muy vaga. Esto en América no ocurre. En América hay una administración española, una administración portuguesa en Brasil, hay unas instituciones y además hay a lo largo de 300 años la gente se acostumbra, ¿no?, a que haya unas instituciones, unos cabildos, unos gobernadores, unos virreyes, unas autoridades, una jerarquía de autoridades que rige la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta es la parte positiva, ¿no?, la parte positiva del periodo colonial español, que al ser tan largo realmente crea una identidad y crea estados, o por lo menos crea el embrión sobre el que se pueden desarrollar después los estados, ¿no?, que es algo que no ocurre en otras regiones del mundo en los que la colonización deja paso a situaciones caóticas, como en África, ¿no? Sin embargo, la parte negativa es que a Iberoamérica le pasa un poco lo que le pasa a España y a Brasil en el siglo XIX, que la administración española, la administración brasileña eran administraciones del antiguo régimen. Eran administraciones para unas monarquías absolutas o casi absolutas que funcionaban bien, pero funcionaban bien en el antiguo régimen. Sin embargo, ese salto que hay que dar a finales del XVIII y el XIX hacia la modernidad, hacia un Estado realmente moderno, pues tanto España como Portugal no están muy preparados para dar ese salto, ¿no? Otros países están mejor preparados. Los Estados Unidos de América, por ejemplo, su guerra de la independencia, su Revolutionary War, que ellos le llaman, la lideran pues, arquitectos, abogados, científicos, comerciantes, una sociedad civil que era muy sólida, muy potente y con mucha influencia. Eso no es que no exista en la parte española y portuguesa, pero es que es mucho más débil. También existen abogados, también existe una sociedad civil creciente y de influencia considerable, pero no es la suficiente como para dar ese salto del antiguo régimen a un Estado moderno, ¿no? ¿Qué provoca esto? Pues provoca lo que sufrimos en España, en Portugal en menor medida, y lo que se ha sufrido en Iberoamérica durante el siglo XIX. Al no haber esa solidez de la sociedad civil, no se puede evolucionar. Además, eso crea un estrés, ¿no? Crea el estrés de que los tiempos están cambiando, el mundo está cambiando y nosotros nos estamos quedando atrás, ¿no?, que es lo que pasa en España en el siglo XIX. Eso provoca, por ejemplo, que muchas veces se recurra al ejército, a las Fuerzas Armadas. Y aquí, ¿cuál es la institución que tiene más solidez? Las Fuerzas Armadas, y además tienen la fuerza del Estado. Entonces, muchas veces las Fuerzas Armadas acaban saliéndose de su misión defensiva y acaban interviniendo en política, dan golpe de Estado, pronunciamientos, asonadas, y eso ocurre en España y ocurre también en Iberoamérica. Y otro fenómeno también bastante negativo es el caudillismo, ¿no? Esa idea de que no, tiene que venir alguien, un hombre providencial, porque en aquella época eran hombres, que nos solucione todos los problemas, ¿no? El caudillo, el líder, en lugar de crear unas instituciones sólidas que resistan a los hombres providenciales, pues se confía en el hombre providencial, lo cual se muestra que es algo tremendamente negativo. En Estados Unidos, por ejemplo, se construyen instituciones muy sólidas que son capaces de aguantar a gente como Trump, ¿no? Es decir, a gente providencial, o que se presenta como providencial, ¿no? En España y en Iberoamérica esto no llega a ocurrir, ¿no? Siempre se confía en ese caudillo, en ese militar tan prestigioso, en ese hombre tan brillante que nos va a solucionar el problema. Luego, además, hay un problema también de base que influye mucho tanto en la historia de España como en la de Iberoamérica, y es que la independencia o el salto a la edad contemporánea se produce después de un acontecimiento tremendamente dramático. En España es la Guerra de Independencia, la ocupación francesa. Es una guerra que causa más de medio millón de muertos, en una época en que la población española era de 10 millones, devasta totalmente el territorio nacional, la economía, rompe el orden social, es un desastre. En Iberoamérica lo que ocurre son las guerras de emancipación, las guerras de liberación, que en algunos lugares son relativamente incruentas, son choques entre ejércitos pequeños, con pocas bajas, pero en otros lugares son realmente devastadoras, ¿no? Por ejemplo, la independencia mexicana, que se prorroga durante más de 10 años, en algunos momentos es un desastre, o sea, es una guerra milenarista, ¿no?, en la cual
hay matanzas de civiles, algo parecido ocurre en la guerra a muerte en Venezuela y Colombia, con Bolívar. Y además, muchas veces nos olvidamos que las guerras de emancipación al final son una guerra civil. Es decir, no es que toda la población de América, de los territorios americanos, se rebela contra la corona española. No, hay una parte que se rebela y otra parte que combate por el rey de España, ¿no? Yo siempre digo, y además no es la parte que muchas veces podríamos pensar, ¿no? Yo siempre recuerdo que, por ejemplo, los últimos ejércitos realistas en América, los últimos ejércitos que defienden que esos territorios son parte de España, son ejércitos indígenas, bajo el mando de sus caciques, en el Perú, que tienen el rango de coroneles del ejército español. Porque para los indígenas siempre es mejor un rey ausente, distante y relativamente benévolo que las élites locales, las élites criollas, que son los que les están arrinconando. Algo parecido ocurre en Estados Unidos también. Cuando se produce la guerra de independencia norteamericana, los indígenas combaten por el rey de Inglaterra, porque prefieren al rey de Inglaterra, que es un señor que vive muy lejos y que, bueno, tiene una influencia relativa sobre lo que pasa allí, que a los colonos, que son los que les están quitando las tierras sistemáticamente, ¿no? En cualquier caso, esto provoca una ruptura social tremenda. Y entonces los estados iberoamericanos empiezan su andadura después de este desastre, ¿no? Lo cual también tiene mucha influencia. Durante el siglo XIX es un siglo muy duro para Iberoamérica, lo mismo que lo es para España. Varias guerras civiles tenemos aquí, pronunciamientos militares en algunos periodos cada año, ¿no? Prácticamente. Y en Iberoamérica pasa algo parecido. Hay muchas guerras civiles y hay muchas guerras de configuración. Después de que se produce la independencia, pues hay proyectos como la Gran Colombia de Bolívar. Y dice, bueno, pues vamos a hacer un gran país que vaya desde prácticamente lo que es Ecuador hasta Venezuela, que luego al final eso no llega a producirse. Hay guerras de separación, hay reajustes territoriales, no demasiados, pero los hay, ¿no? Por ejemplo, Bolivia, que tenía salida al mar, pues en la Guerra del Pacífico acaba perdiendo esa salida al mar, ¿no? Uruguay acaba convirtiéndose en una provincia independiente porque si no Argentina y Brasil podían haber acabado en una guerra que hubiera sido devastadora. Existen ese tipo de reajustes, ¿no? Pero lo que hay sobre todo son conflictos civiles. Las guerras civiles en México, las guerras civiles en Argentina, las guerras civiles en Colombia y en Venezuela, que ocupan gran parte del siglo XIX. Y luego, además, cuando se produce la independencia, el primer temor de todos los gobiernos iberoamericanos es que vuelvan los europeos, que vuelvan los españoles, que vuelvan los portugueses, ¿no? Que no se llega a producir del todo, pero sí que hay intentos. Es decir, la gran preocupación geopolítica de muchos países iberoamericanos al principio era que no regresen los españoles y nos vuelvan a hacer un territorio dependiente, ¿no? Pero claro, eso poco a poco se va sustituyendo por la influencia norteamericana. Estados Unidos se va volviendo cada vez más y más potente y al final la doctrina Monroe acaba diciendo, no, los europeos aquí no tienen nada que hacer, ¿no? Si alguien tiene algo que hacer, si acaso soy yo, ¿no? Estados Unidos. Y esa influencia europea se va perdiendo y va siendo sustituida por la influencia de Estados Unidos, que a veces es tremendamente agresiva, y que se lo digan a México, ¿no? Que pierde casi la mitad de su territorio en la guerra contra Estados Unidos. Toda la parte desde California hasta Texas pues se convierte en territorio norteamericano. Toda la parte vacía de México, que le viene muy bien a Estados Unidos para expandirse, consolidar su llegada al Pacífico y colonizar todo ese territorio que estaba vacío, ocupado por tribus indígenas. Entonces, ese es el siglo XIX. Es un siglo duro, es un siglo en el que se producen guerras bastante importantes. Aparte de las civiles, por ejemplo, está la guerra de la Triple Alianza, o en un momento dado se alían Brasil, Argentina y Uruguay, algo bastante difícil, contra Paraguay, ¿no? Hasta el punto que prácticamente aniquilan a la población masculina de Paraguay. Paraguay no se recupera en un siglo de ese desastre demográfico, ¿no? La guerra del Pacífico, en el que Bolivia pierde su salida al mar, o la guerra de los 1000 días, en la cual Colombia, que antes incluía lo que es Panamá, pues pierde Panamá, ¿no? Panamá se convierte en un país independiente. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le interesa, bueno, vamos a construir el canal de Panamá, después de que los británicos construyeron el de Suez en el Mediterráneo. Los americanos dicen, vamos a hacer esto mismo para unir las dos orillas, la orilla del Pacífico y la orilla del Atlántico, pero nos viene mejor que ese canal esté bajo el control de un país pequeño, como Panamá, y no de un país grande, como Colombia, al cual podemos tener problemas a la hora de controlar, ¿no? Entonces, esa influencia norteamericana se va haciendo cada vez más y más evidente, según Estados Unidos va ganando en potencia. El siglo XX empieza con esperanza. Lo que he dicho antes, Argentina, Brasil, México. México tiene la revolución.
Pero antes y después de la revolución hay periodos de progreso muy importantes en México, ¿no? Y se esperaba que estos países realmente se convirtiesen en las grandes potencias del siglo XX. Es decir, se esperaba que hubiese un cambio de poder desde Europa clásica hasta lo que era América de Estados Unidos y América del Sur, ¿no? Y que Argentina, Brasil se convirtiesen en potencias equiparables a lo que era Estados Unidos. Y, de hecho, se produce, por ejemplo, entre Brasil y Argentina hay un momento de tensión geopolítica que algunos comparan a la que existe entre Francia y Alemania en Europa, ¿no? De hecho, hay una carrera de armamentos entre Argentina y Brasil. Hay un momento en que empiezan a construir acorazados y buques de guerra, a ver quién construye más y a ver quién tiene una potencia marítima mayor, ¿no? México también tiene el porfiriato, la dictadura de Porfirio Díaz, pues es un periodo de desarrollo, que luego viene la revolución y luego viene otro periodo de desarrollo. Pero se da un fenómeno curioso, y es que, y esto explica muchas cosas, ¿no?, que curiosamente los periodos de inestabilidad suceden siempre a periodos de gran desarrollo económico, ¿no? La Revolución Mexicana se produce después del porfiriato, que es un periodo de crecimiento económico. Y la inestabilidad en Argentina y Brasil aumenta muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial, que son periodos en los cuales estos países estaban creciendo mucho. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo económico no se refleja de la misma manera en todas las capas sociales. Y ese es el gran problema, uno de los grandes problemas de Iberoamérica, la desigualdad. Es decir, sí, hay un desarrollo económico muy grande, pero ¿qué pasa? Que las economías de Iberoamérica, y eso es un problema que se mantiene hasta la actualidad, son extractivas, son extractivas o dependen del sector primario, dependen de la agricultura, dependen de la ganadería y dependen de la minería, ¿no? Entonces, esas ganancias que se obtienen de estos sectores de la economía acaban en pocas manos de terratenientes, manos de grandes empresas mineras, manos de grandes inversores, pero no llegan a la población. No se produce ese tránsito que se produce en Europa de, vale, una economía del sector primario, saltamos a una economía industrial y de aquí a una economía de servicios. Con lo cual, se le da empleo a mucha gente y se crean las clases medias, ¿no? Esas clases medias, que son gente con una educación ya aceptable, con unos niveles de vida aceptables, que van saliendo poco a poco de la miseria y van convirtiéndose en gente, pues bueno, clase media, lleva una vida digna. Pues eso no se llega a producir en Iberoamérica, o se produce en algunas élites urbanas, o se produce en algunos países en algunos momentos, pero no se produce de manera generalizada. Y ese es uno de los problemas que arrastra Iberoamérica, que esa transformación económica no se ha terminado de dar, con lo cual tampoco se ha dado la transformación social, ¿no?, que hubiera convertido esas sociedades del siglo XIX, del siglo XVIII, en sociedades propiamente del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, eso es lo que frustra en gran medida, aunque probablemente mi visión es una visión muy simplificada y la cosa es mucho más compleja, pero yo es una de las razones principales en las que veo para que realmente Iberoamérica no acabe de dar ese salto, ¿no? Es el gran problema de la desigualdad, que es un problema que se viene arrastrando y que no se acaba de solucionar, o se soluciona muy temporalmente en algunos lugares muy específicos, pero luego se pierde, ¿no? Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial son periodos de crecimiento para Iberoamérica, porque claro, Europa está metida en sus guerras, Estados Unidos también acaba metido en las guerras europeas y en la Guerra del Pacífico después, y claro, Iberoamérica se convierte en el gran granero del mundo, ¿no?, y en un lugar donde se obtienen materias primas y se obtienen productos agrícolas y ganaderos, con lo cual pues, las economías de muchos países suben muchísimo, pero se vuelve a producir el mismo problema. Acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a producir a plena demanda, Europa lo mismo, se recupera y crisis económica, y resulta que todos los periodos de progreso y de prosperidad anteriores no se reflejan en la población, o por lo menos no se reflejan en gran parte de la población. Con lo cual, periodo de inestabilidad. El problema de Iberoamérica durante la Guerra Fría es que se convierte en un campo de batalla en el cual movimientos revolucionarios más o menos apoyados desde Moscú primero y desde Cuba después, más o menos porque no siempre es así, pero en una gran mayoría, y según avanza el tiempo, esto se va haciendo cada vez más evidente, ¿no?, que hay un apoyo soviético y cubano, se enfrentan con regímenes apoyados por Estados Unidos que muchas veces, ante la inestabilidad, la crisis económica y la aparición de movimientos revolucionarios, se convierten en dictaduras militares, ¿no? Y Estados Unidos dice, bueno, pues son dictaduras, no debería apoyarlas, pero prefiero una dictadura
más o menos afín que un gobierno comunista. Esto se acentúa con la Revolución Cubana, en el año 59, cuando se crea a poca distancia de las costas norteamericanas un Estado aliado con la Unión Soviética, la crisis de los misiles, cuando se instalan misiles balísticos en Cuba. En los años 70 Nicaragua también se convierte en un Estado más o menos aliado con la Unión Soviética, en fin. En muchos países de Iberoamérica hay guerrillas, hay movimientos revolucionarios, insurgentes. Estados Unidos crea la Escuela de las Américas, en la cual se entrenan a los militares iberoamericanos para combatir estos movimientos. Y el problema es que en toda la región se convierte en un escenario de enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y eso es muy negativo, porque afecta tremendamente a la estabilidad social, a la prosperidad económica, al propio desarrollo de los países. En los años 80 Estados Unidos cambia su política. Dice, bueno, esto de apoyar dictaduras no me está yendo muy bien, ¿no? En los años 80 es el momento decisivo en el que Estados Unidos cambia su estrategia en la Guerra Fría, ¿no? Y la cambia en Iberoamérica. Dice, vamos a empezar a apoyar una ola democratizadora. Por lo menos tendremos legitimidad, porque claro, al final acabas apoyando dictaduras y te conviertes en el sostén de las dictaduras, ¿no? Cambian su política, hay una ola democratizadora, hay una ola también de desarrollo económico, y cuando 10 años después, en el año 90-91, acaba la Guerra Fría, pues hay muchísima esperanza en Iberoamérica, ¿no? Se producen procesos de paz en los cuales interviene España e intervienen las Fuerzas Armadas españolas bastante activamente, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Porque en Centroamérica había prácticamente una guerra civil en cada país, ¿no? En Guatemala, en Honduras, en El Salvador, que era especialmente dura, en Nicaragua. Entonces, bueno, esas guerras se acaban y hay un momento de esperanza, desarrollo económico. Lo que pasa es que de nuevo se vuelve a estropear, ¿no? Esa esperanza de los años 80 y 90, gobiernos democráticos, desarrollo económico, nos vamos a integrar finalmente en el mundo global, etcétera, pues solamente se cumple de una manera parcial. Por un lado, hay una gran crisis económica, hay una gran crisis de deuda, empieza a haber problemas económicos muy importantes en Argentina, en Venezuela, en México, y eso que México, claro, también México se asocia con Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Lo cual le beneficia en unos aspectos de su economía, pero le perjudica en otros, porque empieza a recibir importaciones norteamericanas masivas, ¿no? Esto hace que al final ese proceso de reconstrucción, de progreso, no se llegue a materializar nuevamente. Es una nueva decepción en la historia iberoamericana, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que empiezan a surgir fenómenos nuevos y fenómenos muy preocupantes. Empiezan a aparecer de nuevo los problemas identitarios, el indigenismo, porque los indígenas al final siempre han sido pues, la parte más baja de las sociedades iberoamericanas y muchas veces están cansados de serlo. Y de, bueno, pues nosotros recuperamos nuestra identidad de indígenas y recuperamos estos problemas de nuestras áreas exclusivas para nuestra utilización. En fin, el indigenismo resurge como un problema importante, ¿no? Vuelve a aparecer el caudillismo, lo que pasa es que ahora disfrazado de populismo, de bolivarianismo, etcétera, etcétera. Hombre providencial que nos va a traer el progreso, que nos va a traer la igualdad social y que va a apoyar a los pobres, etcétera. Lo cual, al final, no acaba más que creando instituciones cada vez más débiles y ahogando muchas veces las posibilidades de progreso. Y luego surge un problema tremendo, que es la criminalidad organizada. Esto se debe a muchos factores, ¿no? Al principio la criminalidad en Iberoamérica pues, era parecida a la que podía haber en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Pero luego, primero está el cultivo de la coca, ¿no? El cultivo de la coca que se da muy bien en los Andes, ¿no? Y que cuando empieza a aumentar la demanda desde Europa y de Estados Unidos, pues hay gente que dice, bueno, esto es un negocio, esto hay que explotarlo. Y empieza con la producción de coca, de la producción se pasa a los laboratorios y de los laboratorios se pasa a las redes de distribución hasta Estados Unidos, con lo cual se crea todo un entramado que da muchísimo dinero. Tanto dinero que muchas veces los clanes, los narcotraficantes, los cárteles, son capaces de desafiar al Estado, como ocurre en Colombia, Pablo Escobar, etc. Incluso en algún momento llegan a desarrollar algo parecido a un programa político, ¿no? Crear un narcoestado, algo parecido. Luego, además, todo el mundo empieza a asociarse a la distribución de coca porque da mucho dinero. Los movimientos guerrilleros, en el momento en que se acaba la Guerra Fría y dejan de recibir financiación de Cuba y apoyo de Cuba y de la Unión Soviética, dicen, ¿de dónde sacamos dinero? De los secuestros y de la coca, ¿no? Nos asociamos con los redes de narcotraficantes, les damos protección y ellos nos dan financiación.
Entonces, es un fenómeno muy complejo que hace que al final estos clanes criminales que empiezan con la coca, pero luego se dedican a otro tipo de drogas y luego se dedican a otro tipo de negocios, ¿no? Contrabando de diferentes tipos, secuestros, control de áreas urbanas, porque si controlas un área urbana, ¿cuál es la primera potestad de la autoridad? Que cobra impuestos, ¿no? Entonces tú cobras por la protección, es la base de las mafias. Yo te cobro un dinero, yo te protejo, ¿no? Muchas veces no es que se dediquen a distribuir coca, sino que simplemente controlan la favela de Río de Janeiro, que está en no sé dónde, y viven de eso, porque a la gente les da dinero, ¿no? Entonces esto se va convirtiendo en un problema cada vez más complejo hasta que llega a ser un problema de gobernabilidad, de que los estados no controlan su territorio, no controlan grandes porciones de su territorio. Luego, en el siglo XXI vemos otro fenómeno. La influencia norteamericana, que en algunos momentos llega a ser bastante agobiante, empieza a retroceder, sobre todo la económica, empieza a retroceder frente a la China, ¿no? Aquí también se exagera mucho. Sí que es verdad que actualmente China es el principal socio comercial de la mayoría de los países iberoamericanos. En este gráfico se ve que, por ejemplo, el comercio norteamericano todavía sigue siendo bastante mayor que el chino, pero si quitásemos a México, en realidad bajaría por debajo del chino. Es decir, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Iberoamérica en su conjunto por su enorme relación con México, fruto en gran parte del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero si quitas esa relación, en realidad China se ha convertido en el principal socio comercial de gran parte de los países iberoamericanos. Eso no significa que haya una presencia geopolítica ni que tampoco haya una gran influencia política. Es decir, lo que hay es una presencia económica china, hay inversiones chinas, hay créditos chinos y hay mucha colaboración. No hay una presencia militar china en Iberoamérica, y rusa apenas la hay, en Venezuela quizás, en algunos aspectos, en Cuba pueden tener una relación. Pero esa influencia económica, todos sabemos que al final las influencias económicas se acaban convirtiendo en influencias geopolíticas y al final influencias militares, ¿no? Entonces eso es lo que teme Estados Unidos, que ese patio trasero que es Centroamérica, América del Sur, pues acabe bajo la influencia de China y que pierda su tradicional influencia en la región. Y eso es algo que le preocupa muchísimo. Luego, además, no se ha avanzado demasiado en el asociacionismo internacional dentro de Iberoamérica. Es decir, hay organizaciones, está Mercosur, está las conferencias iberoamericanas, está la Alianza del Pacífico, el ALBA bolivariano, en fin, hay una serie de organizaciones, pero no son muy sólidas, no son muy desarrolladas. ¿Por qué? Porque muchos países todavía tienen contenciosos. Argentina con Chile, Perú con Ecuador, Colombia con Venezuela, los países centroamericanos, pues El Salvador con Honduras, en fin, hay un montón de contenciosos que son pequeños, al final son pequeños territorios, pero eso hace que sea muy difícil que se lleguen a asociar, porque al final siempre salen esos contenciosos a la luz, ¿no? Entonces eso también ha frenado un poco, porque si se integrase mejor, si Iberoamérica fuese capaz de integrarse más en algún tipo de, no voy a decir en la Unión Europea, pero en algo que se pareciese a la Comunidad Económica Europea en los años 50, y se pudiese desarrollar más, pues el beneficio económico aumentaría bastante. Finalmente, ¿cuál es la actual postura de España hacia Iberoamérica? Bueno, nosotros mantenemos unos fuertes lazos culturales y económicos. Hay muchísimas empresas españolas en Iberoamérica, con problemas, sin problemas, pero tienen mucha presencia. Y además hay un intercambio de población importante, ¿no? Hay muchos iberoamericanos que viven en España y muchos españoles que viven en Iberoamérica, ¿no? Entonces ahí hay una población fluida que se va moviendo de un sitio a otro. Y luego tenemos pues ese gran instrumento de cooperación que son las cumbres iberoamericanas, con la Secretaría General Iberoamericana, con sus organizaciones, que bueno, hay momentos en los cuales tiene más peso y más valor y hay momentos en los cuales no tiene tanto, ¿no? Pero vamos, ahí está. Y es el instrumento en el cual, con el cual España pues, sigue de alguna manera manteniendo, España y Portugal siguen manteniendo pues, un poco de esa relación viva, ¿no? En cuanto a seguridad y defensa, nosotros tenemos muy buenas relaciones con prácticamente todos los ministerios de defensa y las Fuerzas Armadas de Iberoamérica, prácticamente todos, no todos, porque hay algunos que tenemos más problemas, pero vamos, la mayoría tenemos una relación muy buena. Lo que pasa es que nuestra relación muchas veces se ve como influencia militar, no, en realidad es una relación de cooperación. Ellos mandan alumnos, nosotros mandamos alumnos, alguna vez hacemos actos conjuntos, tenemos reuniones bilaterales, y una cosa muy importante que ellos valoran mucho, y es que España, dada su posición,
sirve muchas veces, Portugal también, ¿no?, para Brasil, sirve de enlace con las instituciones europeas. Es decir, muchas veces, si Colombia se quiere acercar a la OTAN, muchas veces España es un buen interlocutor. Si Chile quiere participar en alguna operación militar de la Unión Europea, como hicieron en Bosnia, por ejemplo, pues van a través de España, porque España, digamos que es un buen punto de entrada a la Unión Europea y nosotros de alguna manera facilitamos ese acceso, fomentamos que ellos participen. Entonces, ellos, desde el punto de vista de la seguridad y defensa, valoran mucho eso, ¿no? Valoran mucho que nosotros a veces hacemos de punto de entrada para que ellos puedan participar con la OTAN, con la Unión Europea, con las organizaciones de seguridad europea en proyectos comunes, etcétera. Pero nuestra relación es sobre todo una relación institucional, cultural, de formación de unos y de otros. Y de presencia militar realmente solamente la tenemos cuando vamos con operaciones de Naciones Unidas, cuando fuimos a Centroamérica, y actualmente hay unos cuantos, creo que menos de 10 militares españoles en Colombia supervisando el proceso de paz como cascos azules de Naciones Unidas. Para los países iberoamericanos es muy útil porque hablamos español y porque es mucho más fácil relacionarse con nosotros y utilizarnos como cascos azules que anglosajones o gente de otros países, ¿no? Actualmente, en la actual presidencia española de la Unión Europea, uno de los objetivos en seguridad y defensa es precisamente fomentar esto. Y hay una serie de proyectos, como por ejemplo establecer mejores relaciones con algunas universidades iberoamericanas que trabajan en seguridad y defensa. Hay un instituto, que es el Instituto Gutiérrez Mellado, que es una colaboración entre la UNED, la Universidad de Distancia, y el Ministerio de Defensa, que ha establecido relaciones con universidades en Colombia, en México, en Perú, para trabajar en proyectos de defensa, de seguridad, etcétera. Porque eso también lo aprecian mucho los iberoamericanos, ¿no? Yo cuando estuve en Estados Unidos, muchas veces te pedían la visión española sobre lo que ocurre en Iberoamérica. Para ellos es importante, ¿no?, porque es la visión de alguien externo, de alguien que no está metido en los contenciosos, ¿no? Y muchas veces el tener una visión desde España de lo que está ocurriendo en Iberoamérica, para ellos, desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, es también valioso, ¿no? En resumidas cuentas, es una relación buena. Es una relación en la que intentamos ser útiles, es decir, sobre todo desde este punto de vista de la seguridad, intentamos ser útiles, es decir, intentamos hacer lo que nos piden, ¿no? No intentamos imponer, ni intentamos aparecer como la antigua potencia colonial, ¿no? Yo os voy a enseñar cómo se forma cómo se hace unas Fuerzas Armadas, cómo se organiza un Ministerio de Defensa, no. Sí, lo que nos piden intentamos ayudarles. Y creo que es el aspecto correcto. Entonces, pues esto sería un poco la introducción, ¿no? Esos problemas de Iberoamérica que hasta ahora le han impedido desarrollar todo ese potencial y que esperemos que en el siglo XXI poco a poco se vayan solucionando y que sean capaces de dar ese salto. Y nuestra relación con ellos, que es una relación de amistad, de lazos intensos, y la parte de seguridad y defensa, de facilitarles en lo que podamos toda esa relación con el resto del mundo, especialmente con las instituciones europeas. Pues muchas gracias y será un placer responder sus preguntas. Muchas gracias. Queríamos aprovechar, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia? Sigfrido, sí. Espera, Sigfrido, perdona, te van a pasar un micro. Solo quería darle la enhorabuena por la magnífica exposición, el resumen. Es cierto que en un resumen siempre se simplifica, pero sinceramente yo creo que incluso muy útil para los alumnos de aquí que estamos aquí en la sala, y quería simplemente eso. Y quizá un comentario al respecto del papel de China, que quizás sí empieza, no sé qué le parece al coronel, que sí empieza a tener cierta, podemos decir, presión política, porque en el caso de Ucrania, de la guerra de Ucrania, las solicitudes por parte de Europa del apoyo de los países latinoamericanos han caído en saco roto, y evidentemente, no sé si quizá el papel de China en ese caso fuera significativo, porque evidentemente, como ha señalado, Rusia no tiene un papel en América Latina más allá de contactos en un par de países, ¿no? No sé qué le parece eso, si ya se empieza a ver esa capacidad de presión política por parte de China. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Sí, aunque no estoy seguro de que sea esa especie de rebelión que se está produciendo contra Occidente, que no solo se produce en Iberoamérica, se produce también en África, no estoy muy seguro de que sea algo fomentado por China, aunque China se aprovecha de ello, ¿no? Con la cumbre de los BRIC, invitando a otros países, creando organismos alternativos, pero no estoy muy seguro que sea un resultado de la influencia china, sino una especie de cansancio que se está produciendo en el mundo respecto al papel europeo y norteamericano.
quizá también sea culpa nuestra, ¿no? Culpa de los europeos y los norteamericanos, del mundo occidental que se llama, ¿no? Que de alguna manera, no lo sé, durante un periodo, después de la Guerra Fría, hemos sido un poco, sobre todo los norteamericanos, los que han regido el mundo y no lo hemos debido hacer muy bien, porque ahora se está produciendo esa rebelión del sur global que se llama, ¿no? Y ahí China tiene un papel, y China tiene el papel de líder, que yo creo, y es mi opinión, que todavía no lo está asumiendo, es decir, totalmente al menos. Ellos se aprovechan y dicen, sí, nosotros somos otra alternativa, menos exigente, con menos aires de superioridad que los europeos y que los americanos, pero creo que realmente todavía no ha empezado a ejercer influencia real, ¿no? Ahora, después de la influencia económica, y eso es una regla geopolítica, siempre viene la influencia política y después viene la influencia militar en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, puede que lo esté empezando a hacer ahora, pero eso va a ir a más, eso está claro. ¿Alguien más? Sí. Yo era una pregunta con respecto al tema de las BRICS, porque China, aunque no sea un imperialismo que desea expandirse territorialmente, bueno, aunque con ahora el tema de Taiwán y demás parece que hay dudas, sí que es un imperialismo económico y como tiene ese afán de dominar la economía mundial, como también lo hace Estados Unidos o la Unión Europea, ahora se está potenciando en países con ideologías cercanas al anticapitalismo y, por ejemplo, Venezuela creo que no sé si ya está dentro de las BRICS o está aliándose, y ya, por ejemplo, en Argentina hay debates, BRICS sí, BRICS no, es decir, ya se están posicionando, ya se están creando conflictos de interés, y quería preguntarle cómo ve que podrían influir las BRICS en Europa, que tiene proyectos como las ODS o el federalismo en este sentido, que si podría influir en que cambiemos de objetivos. Muchas gracias. Hombre, yo los BRICS los veo de momento más como una señal de protesta o una demostración de que hay una alternativa posible al mundo occidental, que como un proyecto realmente consolidado. Es decir, los BRICS sí es un grupo de países que se reúnen de vez en cuando, que a veces alcanzan ciertos acuerdos muy tenues, pero que no tienen todavía una relación económica, política consolidada. Es decir, bien, tú eres miembro de los BRICS, vale, magnífico, ¿no? Tú eres miembro de la Unión Europea, significa algo en términos económicos, legales, de política exterior, pero bueno, tú eres miembro de los BRICS, significa que tú eres de un grupo de países que se presenta como alternativa a Occidente. Entonces, de momento, es simplemente una demostración. Lógicamente, China eso lo fomenta, porque a China le interesa un mundo alternativo, si es posible liderado por ella, me imagino, ¿no? Pero de momento yo creo que es una cuestión más demostrativa, ¿no? ¿Pueden cambiar los BRICS el mundo? No lo sé. Si se desarrollan más, si los BRICS al final se convierte en una asociación realmente sólida, realmente con sustancia, es decir, yo soy de los BRICS y eso significa que tengo un tratado con China de libre comercio, otro tratado con Brasil, que los movimientos de mercancías entre los dos países son más fáciles, que somos capaces en un momento dado de tomar una posición común en Naciones Unidas o en los foros internacionales. Bien, efectivamente, los BRICS se podrían ir consolidando como una alternativa, sobre todo al G7, ¿no? Quizás al G20 también, ¿no? Pero una alternativa de otro mundo que es diferente al mundo occidental, y llegaríamos a un mundo bipolar, ¿no? Otra vez con China como líder de esos BRICS. Pero de momento es una demostración que está por ver cómo se materializa. Ahora bien, la potencia económica de China está ahí, o sea, está ahí, probablemente crecerá más y eso se va a transformar en influencia política con el tiempo, ¿no? China también tiene sus problemas, o sea, sí, da mucho dinero, da muchos créditos, hasta el punto de que arruina países, es decir, les da tanto crédito que luego no lo pueden pagar. Y los chinos no perdonan, o perdonan hasta cierto punto sus deudas, ¿no? Los proyectos chinos los construyen los chinos, es decir, sí, yo te doy 1.000 millones para que hagas este ferrocarril, pero te lo voy a construir yo, con ingenieros y obreros chinos, no lo van a construir obreros locales, entre otras cosas porque si te doy el dinero, la corrupción se lo va a comer.
Entonces, los chinos tienen sus problemas con su modelo también, es decir, no es que estén avasallando, pero evidentemente van aprendiendo y lo lógico es que su influencia, lo mismo que la influencia de Estados Unidos a finales del siglo XIX, vaya aumentando. Yo siempre comparo a la China actual con los Estados Unidos de finales del siglo XIX. Es una potencia que no es la primera potencia mundial todavía, pero que se vislumbra que lo puede llegar a ser, ¿no? Y eso irá avanzando.